Lo que dijimos al principio de este documento, que lo básico y fundamental para un viviente es sentir el mundo que él construye. El viviente está constituido por su sentir. Cada animal tiene un sentir del mundo y nosotros somos unos animales y tenemos un sentir del mundo. Por tanto, lo más fundamental de la condición humana, como la condición de todo animal, es un sentir de la realidad. Nuestro sentir está construido, lo que estimula nuestro sentir está construido en parte genéticamente y en parte culturalmente, construido por nosotros. Y ese es el mundo que nosotros sentimos. Pero tenemos el sentir, ya hemos dicho muchas veces, tiene dos dimensiones. Uno que es sistema de señales del viviente para sobrevivir, estímulo-respuesta, y el otro que es difícil de definir. Es sentir este mundo, esta inmensidad, y tú en ella, sin nada que hacer, sino simplemente dices, caramba, ¿no? Este es un sentir hondo. Según esto, las dimensiones que tiene nuestro ego es la dimensión primera, que es una función del cerebro para sobrevivir, una función, no una entidad, una función del cerebro para sobrevivir, y además una segunda dimensión de ese yo, que Ramana le llama yo con mayúscula, que es la conciencia que uno tiene cuando mira y siente el mundo sin buscar nada en él. Por tanto, es un yo que no está constituido por los deseos, temores, expectativas y recuerdos, sino que es vacío, lucidez vacía. Tampoco él es una entidad. El que tengamos estas dos dimensiones es un fenómeno humano, no describe la realidad. Es un fenómeno humano que se debe a nuestra condición lingüística. Ahora os leerá la Marta un papel que es cómo se pasa de yo minúscula al yo mayúscula, del yo constituido por deseos, temores, expectativas y recuerdos, al yo puro testigo, sin que intervenga esta estructura del yo pequeño y que no busca nada la realidad, simplemente la constata, la valora, la ve, como se pasa de un lado al otro. El yo en minúscula y el yo en mayúscula. La función primaria del cerebro, la estructura más compleja que existe, y de todas mis neuronas, es situarse y reconocer la inmensidad en la que aparece. Desde ahí se reconoce como el misterio de los mundos, no como otro de ese misterio. Su yo, el gestor de su vida de ser necesitado, se abre al yo misterio de los mundos. Todo su ser se sabe el misterio de la inmensidad que existe. No es nadie venido a esa inmensidad. Si es así, su yo, la función gestora del cerebro, se abre al yo en mayúscula, el gestor del misterio de esa inmensidad. No es un yo distinto del yo en mayúscula, ni un gestor distinto del gestor en mayúscula.
El sentir fundamental de mi yo frente a esta inmensidad es también el sentir hondo de mi ser, que es el sentir hondo de esta inmensidad sobre esta inmensidad. Mi sentir que está aquí no es mío, porque en mí no hay nadie fuera del misterio de los mundos. Es la dimensión absoluta, es la de mi yo, el sentir absoluto. Con el recorrido hecho del yo en minúscula al yo en mayúscula, tenemos fundamento para plantear el problema al revés. La inmensidad de los mundos, su misterio informulable, se presenta en el yo de un viviente necesitado. Para satisfacer sus necesidades, el misterio de los mundos aparece como un yo que modela la realidad a la medida de su necesidad. Al hacerlo, adopta la forma de individuo frente a un mundo que él mismo ha construido. Supone una individualidad existente frente a un mundo de objetos. Crea la dualidad. El yo, que es de un viviente constituido por el habla, verifica en su interior dos dimensiones de su acceso a lo real. Un acceso a la realidad modelada a la medida de sus necesidades y un acceso libre de esa modelación, un acceso a eso absoluto que hay ahí. Ahora se presenta una doble vía para liberar a su yo de la necesidad de someterse a la necesidad y a la muerte. La solución de las religiones y espiritualidades teístas es morir antes de morir, con la promesa de la resurrección que tiene que pasar por la creencia porque no es un dato. La resurrección rescata al individuo, al yo, incluso en su corporeidad. La solución de las tradiciones espirituales no teístas es silenciar al individuo, al yo, hasta comprender que el yo es un mero supuesto, que es inexistente, que el ser del yo individuo es el misterio de los mundos, el yo en mayúscula que no es individualidad, ni existencia o no existencia, que es vacío de toda categoría humana. Después de la muerte, o resucita el yo individuo, incluido su cuerpo, o se comprende la ficción necesaria para un viviente del yo individuo y se reconoce que la realidad de esa pretendida individualidad es el misterio de los mundos, la dimensión absoluta del yo individuo. En ambos casos se responde que nada arrebata la muerte. En un caso se reconoce que el sentir humano hondo individual por la resurrección sobrepasa a la muerte. En el otro caso se reconoce que el sentir humano individual es el corazón del misterio de los mundos, donde la individualidad desaparece en la comprensión y sentir que su realidad es el yo absoluto. Las dos soluciones reconocen que el núcleo central de la dimensión relativa a nuestras necesidades es el sentir hondo frente a esta inmensidad. En un caso, ese sentir llega a la vida, En un caso, ese sentir llega a la vida eterna gracias a la creencia en la resurrección. En el otro caso, ese sentir comprende que su realidad no es su individualidad, sino el sentir hondo de esa inmensidad frente a esta inmensidad. Aquí he intentado exponer la formalidad de las dos grandes corrientes de tradiciones espirituales. Una pasa por la creencia y la otra pasa por la lucidez exclusivamente. Las tradiciones teístas pasar
por eliminarla. Las dos pasan por eliminar la individualidad. Las teístas, con la frase musulmana aquella, pero Cristo quien también dice lo mismo, quien no muera a sí mismo no tendrá la vida eterna, etc. Pasa por morir antes de morir. Si hay creencia en que habrá resurrección, entonces hay la liberación incluso del cuerpo. Fijaros, la lógica interna es muy interesante. Hay resurrección incluso del cuerpo, de la individualidad. En cambio, en el otro procedimiento, lo que se hace es el equivalente a morir antes de morir. Es decir, reconocer que aquí no hay nadie y que lo que hay es el misterio de los mundos. Y por lo tanto no necesita creer en la resurrección, porque al no haber nadie no puede resucitar, pero llega al mismo resultado que las religiones que creen en la resurrección, porque no se pierde nada. Él es el misterio del mundo y se lo reconoce al final como el misterio de los mundos. Y ya está. Es bueno conocer estas diferentes lógicas del sistema de interpretación para darse cuenta que con decires radicalmente diferentes dicen espiritualmente lo mismo. Bueno, vamos pues a los versos de Ramana. Perdona, entiendo que tú nos querías explicar que las tradiciones teístas también deconstruyen la individualidad. Sí, has de pasar por la muerte. Ah, vale. Okay. Pero luego la resurrección tiene vida eterna, la resurrección, ¿no? Si hay Dios, tiene que haber individualidad. La dimensión absoluta no es un Dios y por tanto es lo que yo soy y no necesita ni resurrección pero ha de pasar por la muerte también, ha de pasar por reconocer que no es nadie. Esto es una especie de verificación que sobre este tema, pero se puede hacer sobre diversos temas, que da fundamento a decir que todas las tradiciones, básicamente, en lo hondo, dicen lo mismo. No dicen cosas diferentes, dan aspectos diferentes a la dimensión absoluta, pero dicen lo hondo. La eliminación de la conciencia de individualidad. Vamos a ver, porque este también lo hace. Veremos que tiene un sistema de expresión muy diferente de Matsu. Hay una diferencia de tiempo y espacio enorme. No hay ningún contacto cultural, que sepamos. Y bueno, uno está en el siglo, no me acuerdo, 6 o 7. María, un moment. Las tradiciones teístas, como hay Dios, tiene que haber individualidad, porque no es lo mismo Dios que el individuo, ¿no? Vale, pero tú dices, tiene que pasar, también dicen que tiene que pasar por la muerte del individuo, pero en cambio ellos piensan que normalmente la recompensa está en otro, hay cielo, hay no sé qué, está en otro mundo, ¿no? Esta recompensa final sí, la recompensa final sí, pero aquí ya tienen la solución cuando dicen Dios está en todas partes. Pero el reconocimiento, la salvación de estar enclastrado en una individualidad frágil, sometido al RDT, se consigue con la resurrección, no antes.
Bueno, no sé. Porque en cierta manera, el que haya una expectativa de que, vale, bueno, se pasa por la muerte, pero al final hay una recompensa, en cierta manera, viene a salvar otra vez un poco la individualidad, ¿no? Claro, claro que la salva, porque salva a Dios. Es decir, Dios es una entidad, Sí. es el gran yo, Dios, ¿no? Y yo soy una entidad que quiero ir a Dios. Esta es la dinámica de pasar del yo pequeño al yo grande. Y paso por la muerte a mí mismo, pero que luego no es recompensa, sino que una vez muerto es resucitado y estás con tu individualidad, incluso corporal, salvado. Pero tiene que pasar por la creencia. Sin creencia, ese sistema formal no funciona. Yeah. En cambio, el otro no necesita creencia y tampoco tiene por qué esperar hasta el final. Puede liberarse ya en vida. Porque no tiene un Dios que fuerza a que el individuo sea una individualidad. Teresa quería decir algo. Es pensarlo bien, porque es muy lógico, es lógica de formas. Sí. Teresa. Sí, no, yo solo quería decir que como punto de arranque la diferencia es clarísima, que cuando alguien ya está aquello viendo, se diluye bastante en muchos casos esa diferencia. Tiene aquella Santa Teresa, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Y cuando están viviendo esa dimensión absoluta aquí, entonces intentan explicarla como pueden, pero que ya no están esperando nada en otro lado, sino que es eso aquí, ¿no? De pronto dices, ¿cómo puede ser que esté viendo el reino aquí? Que está, lo que tú decías, lo salvan diciendo Dios está en todo. Es ese punto de no encontrar palabras, pero esa lucha de los místicos musulmanes, místicos judíos y místicos cristianos para ir hablando de esa dimensión absoluta en todo, sin forma, en todo está, y que es eso que habían pensado que era Dios, pero que se escapa totalmente a los conceptos y a las formas de que había dado la creencia, ¿no? Es todo ese de expresiones que el punto de arranque es claramente esa divinidad y en cambio a medio camino o a 3/4 partes del camino se topan con otra cosa y ahí ya modifican totalmente la manera de hablar y la creencia se derrumba. Pero no del todo, porque fíjate que Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, muero porque estoy muriendo por no estar contigo. Todavía tienen la convicción, el sentir está guiado por esta concepción de que falta todavía. En cambio, esto no lo dirá nunca ni un budista ni un vedanta. Y hay textos también, de los mismos que te dicen, no, es que ya no me falta nada, no necesito nada más. Sí, o sea, también hay, también. Sí, también. O sea que, pero son los vaya, mismos. que sí, que la diferencia está clara, que de partida es clarísima, después ya se diluye un poquito más en muchos, pero bueno. Pero entonces parece... perdón. Digas, ya está. Parece que no sea inconveniente, ¿no? Que se empiece por una creencia. La creencia al final también les lleva. Sí, bueno, la creencia es una formulación y las formulaciones se sienten menos. O sea, fíjate, la inmensidad, que tú eres la inmensidad de los mundos, que no eres nadie venido a esta inmensidad, es un dato. La resurrección no es dato. No hay ningún dato del resucitado. Bueno, Jesús, dicen, pero porque todos tienen que creer. No es dato. Por tanto, es diferente el procedimiento. Uno ha pasado por las creencias, que son formulaciones, y permiten que la fuerza de la espiritualidad sirva a la organización colectiva, y la otra prescinde de estas historias, no hace un pack colectivo, sino que se basa en datos, solo en datos.
y excluye sistemáticamente las creencias. O sea, básicamente la creencia te puede llevar, pero es mucho más complicado. Te puede llevar, sí, pero puede llevarte. Tienes que saber vivir la creencia muy adecuadamente, que no es lo que se enseña, para que te pueda llevar. Pero puede llevarte, ¿eh? Puede llevarte. Pero has de pasar por la creencia. Y en una situación como la nuestra, que la gente no puede pasar por la creencia, lo tiene cerrado. Sí, sí, yo creo que al presente no tenemos la sociedad para la creencia, ¿no? No, ni lo vamos a tener en mucho tiempo seguramente. En cambio, esta otra vía, que tiene un fondo equivalente, no pasa por la creencia. Además, la promesa de vida eterna es en la otra vida con la creencia, porque como la creencia es abstracta, en cambio, en las formulaciones no teístas, la liberación puede ser aquí. Dicen que hay que tenerla aquí. Y si no, te reencarnarás, etcétera, etcétera. Todas las tradiciones tienen soluciones formales para las dificultades. Soluciones formales, quiero decir, soluciones de representación, ¿no? El problema, no sé si es problema, pero sería tanto la creencia como los métodos estos de Ramana Maharshi son... la esencia es el sentir profundo. Todo tiene que llevarte al sentir profundo. Exactamente. Entonces, con los métodos más no teístas, digamos, hoy en día tenemos más fácil el acceso a si se trabaja bien, es más claro el sentir profundo. En cambio, mantenerse en una creencia porque, en fin, porque hemos venido de ella o por lo que sea, hoy en día es más difícil pasar de formulaciones que no dejan de ser creencias al sentir profundo. Es decir, la creencia nos puede llevar, sí, pero hace falta hacer el paso de saltar la creencia para ir a un sentir profundo, ¿no? Y entonces hoy en día es más difícil hacer este paso, no es tan limpio quizá como el otro. ¿Esto sería? Sí, es eso, sí. Vale. Y que las dos han de pasar por la muerte. Por la muerte al convencimiento de que tú eres alguien. Sí. Vale. Vale, venga, empezamos. A micro. Micro, aquí estoy. Lo tengo bien de volumen, ¿no? Sí. Vale. Los 40 versos. Empezaremos por la invocación al inicio de los 40 versos. Libre de todos los pensamientos, la realidad mora en el corazón, la fuente de todos los pensamientos. Por tanto, ella se llama corazón. ¿Cómo ha de contemplarla uno entonces? Estar como ella está en el corazón es su contemplación. Todo surge, los pensamientos surgen de ese sentir hondo. Surgen de ese sentir hondo, es su fuente. Y lo que capta este sentir hondo es que el mundo es su sentir. Que la inmensidad de los mundos es un sentir. O pensarlo esto y meditarlo. Es un sentir. ¿Y dónde está ese sentir? En el corazón humano. En la única cosa que tiene la capacidad de sentir esa hondura, que no sirve para nada. ¿Quieres leer el texto? Sí. Si se silencia la mente y el sentir, que son los que modelan la realidad a nuestra medida de seres necesitados, y se indaga el propio interior, se puede verificar que la dimensión absoluta, el misterio de los mundos, mora en el corazón, en el sentir hondo humano. Entonces se puede comprobar que el mismo corazón es la fuente de los pensamientos, porque la realidad mora en el corazón. Porque la realidad mora en el corazón,
se le da el nombre de corazón. Para contemplarla hay que morar con ella en el sentir. Morando con ella se la contempla, se la verifica. Vemos que el planteamiento de Ramana es el mismo que el de Mathu, a pesar de la distancia en el tiempo, en la cultura y en la tradición espiritual. Vamos a sumergirnos en el estudio de sus 40 versos para comprender su enseñanza y para poder apreciar las coincidencias y diferencias con las enseñanzas de Mathu. Aquí fijaros que dice que has de verificar en tu propio interior que el misterio de los mundos es un sentir, es un corazón. Y da una pista muy interesante y bastante poco frecuente en nuestros ámbitos occidentales, y es: mora con ella, mora en ese corazón absoluto. Y eso será contemplarlo, vivir ahí. Vamos al primero. Tan pronto uno conoce al yo, que es el sustrato del conocimiento e ignorancia, el conocimiento y la ignorancia perecen. Está claro, ¿no? Conoce a la fuente de todo pensamiento. Los pensamientos erróneos o no erróneos desaparecen, porque hay contacto directo, verificación y contacto directo con la dimensión absoluta en la propia hondura de nuestro sentir. O sea, que está proponiendo situarte en tu sentir hondo. Sí. Situarte allí, mundo y lirondo, no hacia afuera, sino Sí. en sí mismo. Sí, sí. Hacia afuera también puedes Claro. quitarte, pero el núcleo es situarse en su sentir hondo. Es decir, aprender a cobrar conciencia, a reconocer y verificar lo que dice ese sentir hondo, lo que es ese sentir hondo. Y claro, Dice más de la dimensión absoluta que las galaxias o que cualquier otra cosa en el texto. claro, y situándose ahí, o sea, no solo en el momento que estás quietecito, sino cuando te mueves en la vida, aprender también a estar situado desde ahí, Sí, sí, por supuesto. actuar desde ahí, moverte desde ahí, relacionarte desde ahí, claro que es. Te está enseñando cómo vivir y no desde el ego depredador. Ujú. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sigo? Sí, El gestor de mi vida como viviente necesitado es el yo que pretende, y no siempre consigue, dirigir mi sentir y la modelación de las realidades que siempre le acompaña a la sobrevivencia. La dimensión absoluta se presenta en toda realidad como su dimensión absoluta. La dimensión absoluta aparece en ese mi yo como un yo absoluto, el único absoluto gestor de todo y de mí mismo. ahí entonces actúas adecuadamente, porque el gestor ya no es el yo, con sus temores, expectativas y deseos y tal, sino es el yo absoluto, el gran gestor. Todo lo hará bien. El yo que aparece en ese mi yo, gestor de mi necesidad, no es el de un yo frente a unos sujetos u objetos, ni es un operador científico de la dualidad. El yo absoluto no se presenta como un operador abstracto, sino como un yo viviente enfrentado a la inmensidad de los mundos. Hago referencia, la ciencia usa el sujeto y objetos como operadores abstractos
pero no con la estructura. El yo de la ciencia, no, el sujeto de la ciencia no es el sujeto yo del individuo constituido por el RBTE, que son las siglas de Recuerdos, recuerdo, deseo, temor y expectativa. Esa es la estructura del yo. ¿Sigo? Sí, Cuando uno llega a conocer a ese yo absoluto que está en la base de lo que en nuestra cotidianidad de vivientes necesitados llamamos conocimiento y llamamos ignorancia, ese conocimiento e ignorancia que versan sobre nuestras modelaciones perecen porque muestran que solo se trata de lo que parece ser, no de lo que realmente es. sí, exacto. Cuando llegas al conocimiento de esa dimensión, un conocimiento sentido y lúcido de que tu realidad no es el yo que se equivoca y hace cosas correctas, etcétera, sino que es esa dimensión absoluta, todos esos errores y aciertos desaparecen. María, ¿y este yo en mayúscula, esto es un dato o a priori o es después? No, ¿Es un dato a priori? No un dato a priori. Es una enseñanza de un maestro que tú tienes que verificar. De acuerdo. Pero yo previamente, ¿se puede decir que yo ya sé de ese yo en mayúscula? Sí. Tú tienes doble dimensión en el acceso a la realidad. Te enteres, lo tienes, implícito o explícito. Cuando alguien te hable de esa doble dimensión, tú dirás, sí. Y por tanto, esa doble dimensión, cuando tú estás con tu propia individualidad y tu yo que gestiona tu vida, dices la segunda dimensión cuál es, verifícala y aparecerá el yo, dimensión absoluta. Pero no hay en ningún momento una creencia. Hay una llamada a tu conocimiento implícito para que lo explicites y saques las consecuencias. Lo verifiques sobre todo. Verifiques quiere decir que lo sientas con un sentir hondo que evidentemente no son emociones y afectos, aunque también pueden darse, sino es un sentir que es de nadie y es de nada. Pero es certeza. Al 14. Si la primera persona, el yo, existe, entonces tú y él también existen. Indagando dentro de la naturaleza del yo, el yo perece. Con él pereces tú y él. El estado resultante, que brilla como ser absoluto, es el propio estado natural, el yo. Sí. Nuestro estado natural no es el yo depredador, sino el misterio de los mundos que se dice que se realiza en nosotros. Vale. Sí. El yo es una estructura de 4 elementos. El recuerdo de los éxitos y fracasos de nuestras pretensiones pasadas con otros humanos y con el medio, que los recordamos como unos pocos islotes aislados en nuestra conciencia. Más unos deseos reunidos al azar que heredamos de nuestros padres, parientes, primeros amigos y primeros maestros. Ese paquete de deseos es simultáneamente un paquete de temores.
Perdoneu, jo em vaig sentint a mi amb eco, però no sé... Sí, jo també et sento amb eco, Teresa. Sí, jo no puc No fer... gaire. Vale, bueno, a veure si va millor. Estic en temores, ¿no? Este paquete de deseos, ya está, ahora ya no me siento en eco. Ese paquete de deseos es simultáneamente un paquete de temores. Lo que deseamos, tememos continuamente no conseguirlo o perderlo. Esos deseos, temores, más los recuerdos de los primeros fracasos y éxitos, generan nuestras expectativas de poder evitar los fracasos y conseguir los éxitos en el futuro. Y eso son las siglas RDTE. Recuerdo, deseos, temores, expectativas. Esos 4 factores están en relación de interdependencia y forman una estructura que es la estructura del yo. El yo, para poder sobrevivir en el medio, ha de suponerse una individualidad que se enfrenta con un entorno del que debe vivir. Claro, crea necesariamente la dualidad. Para poder sobrevivir depredando para satisfacer sus necesidades, el yo se ha de dar por real y ha de dar por real al medio en el que y del que vive ese yo. Claro, si no lo toma por real, no se moverá. Se tiene que tomar para sobrevivir y sobrevivir depredando al medio, tiene que tomarse él como real y las modelaciones que él hace, tomarlas también como reales. Sigue. Si indagamos en nuestro yo, podremos verificar que los 4 elementos de los que está compuesto no son reales. Los recuerdos ya no existen. Los deseos y temores se refieren a modelaciones proyectadas en la inmensidad de mundos que nos rodean, que solo están en nuestra mente. Y las expectativas son tan irreales como nuestros recuerdos, nuestros deseos y expectativas. O sea que analizándose dentro puede verificarse que esta pretendida entidad no tiene entidad. El yo es una función de nuestro cerebro que gestiona nuestro vivir de animal constituido como tal por el habla. No es ninguna sustancia, ninguna realidad, ninguna individualidad existente. Solo tiene que suponerse ser alguien venido a un mundo. Tiene que suponerse ser alguien venido a un mundo. Es necesario, es un error necesario. Pero es el error capital con la que en el camino espiritual tendrás que pelearte toda la vida. Si la primera persona, el yo, no existe, ni tú ni él existen. Si indagamos dentro del yo, el yo perece y pereces tú y él. ¿Qué queda? La dimensión absoluta de ese conjunto de interdependencias supuestas, que tampoco es una individualidad ni una sustancia, porque es un vacío de toda categoría humana. Las interdependencias se estructuran en cadenas circulares, porque el último término de la cadena depende del primero. Esas circularidades de interdependencias no son ni una individualidad ni una sustancia, aunque para poder sobrevivir un organismo viviente tenga que suponerlo. Son cadenas vacías de existencia propia, en relación de interdependencia a otras cadenas. Pero en cuanto que están ahí, no son relativas a mi condición de necesitado. Están ahí, son absolutas. Y lo absoluto no admite pluralidad porque la pluralidad surge precisamente de las interdependencias. Sí, fijaros que es una manera de intentar mostrar de que todo es vacío. Todo es construcción nuestra.
más grave. Todos son supuestos, no realidades. Sí, pero la base, según dice él mismo, la base de esos supuestos es el yo en mayúscula. Sí. Que no es una entidad. Estas dos dimensiones. Esas dos dimensiones de las cadenas de interdependencias, la dimensión relativa y la dimensión absoluta, son solo respecto a nosotros, los humanos. Sin la consideración de la forma de ser humana, no existen las dos dimensiones. Podemos decir que son un gran vacío para nuestras posibilidades de acotar realidades, de objetivar, de representar. Pero sabemos que ese vacío de las posibilidades de figuración humana no es la nada. ¿Por qué? Porque genera certeza. Vale. Para Ramana, la dimensión absoluta no es un vacío, es Atman, Brahman, que también son absolutamente inobjetivables, irrepresentables. Esto sí, queda bien claro. Para ellos queda muy claro. Ni Brahman ni Atman son representables. Pero son como una especie de figuración, ¿no? La certeza que generan es la certeza de alguien representa, porque si no, ¿qué clase de certeza es? No, ya entiendo que dirás que no, pero la certeza, si todo es dimensión absoluta, para entendernos, y no hay individualidades, sino que lo que hay es una cadena de interdependencias, y las pretendidas individualidades solo son cadenas que son interdependientes, y somos en tanto que interdependientes. La certeza de que esto es así es dimensión absoluta. Es que no sé cómo expresarlo, pero... Es que no es cierto. Eso es una explicación. La certeza no se apoya en esa explicación. La explicación es una ayuda a que lo verifiques tú directamente. Verificar directamente es lo que genera la certeza. ¿Y cómo es eso? Si yo no soy nadie y la certeza tampoco es ninguna formulación ni una entidad, sin embargo, está ahí. Como la belleza, tú no la puedes formular, pero te crea certeza. Tú sabes que esa dimensión que estás viviendo es lo real. Y esa dimensión no la he formateado yo, no la he modelado yo desde mi cuadro, desde el RBT, no la he modelado desde ahí. Y, por tanto, la certeza no depende de esa estructura de la individualidad, ni depende tampoco de que yo piense que las cosas que hay en el mundo son reales, es una descripción de la realidad. Sé que no. ¿Cómo lo sé? Porque lo verifico. Todas estas explicaciones que hemos ido haciendo es una manera de conducir tu sentir hondo a que lo puedas verificar. Y te dé una solidez para vivir tu ego y vivir tus acciones en el mundo, viviendo no en un ego lleno de temores y deseos y expectativas, sino vacío de todo eso y sólido como un misterio de los mundos. Por tanto, no hay manera de explicarlo, hay que verificarlo. Sí, por tanto es una verificación del sentir hondo, esta certeza. Sí, señor. Una verificación de un dato básico, fundamental del sentir hondo. Sí. Lateral. Lo que me parece sorprendente es esto de que dice al final en el párrafo, es el propio estado natural, el yo. O sea, que sea el estado natural. Esto Sí. me sorprende. Claro, que tú verifiques en la profundidad de tu sentir
que tu estado natural no es la concepción antropológica que tienes tú o epistemológica, sino que tu estado natural es saberte que eres el misterio mismo de los mundos. Ese es tu estado natural. Ya, pero natural parece que sea que me diga que es como, claro, siempre presente, Sí, Siempre está. instantáneo, o sea, está aquí, o sea, es lo que eres. Por Es eso, como que... por eso la expresión de despertar, tomar conciencia de, pasar al orden explícito lo que está en ti, siempre implícito. Si no estuviera, no podrías hacer ciencia, ni verías la belleza, sería un mundo romo, absolutamente como los animales. No es así. Pueden haber cambios de vida, pueden haber cambios en las teorías, en la expresión de la belleza, la captación de la belleza. Si hay cambios, es que hay dos dimensiones. Los animales no pueden hacer nada de eso, porque solamente tienen una dimensión. Nosotros hacemos pie en la dimensión absoluta, sabiéndolo o no sabiéndolo, para hacer nuestras construcciones diversas en la dimensión relativa. Por lo tanto, ya es un estado natural, pero no reconocido, no concienciado, no sentido. Son afirmaciones muy, muy interesantes. Sí, porque el hecho de que me sorprenda es que no está reconocido. Sí, no lo has reconocido, aunque lo estás utilizando continuamente. Francesc, ¿es una pregunta o le falta algo? ¿Cómo va? Escribe, naturaleza es cultura, es construcción. Ah, y contesta no. Sorry. Vale. Vale, sí. Ahora, cuando Keral decía lo natural, di que es que cuando sueltas deseos, temores y tal, es como si descargaras una mochila, ¿no? Y como de alguna manera lo natural es poder Sí, sí, que una sea mochila, en ti sin el cargo de la mochila siempre, ¿no? sí, una mochila que consiste en una interpretación general del mundo Sí. y una relación de deseo y temor y de expectativas con toda la realidad. Tú te quitas esa red y es una liberación. Oui. ¿Voy al 17? Sí, Para aquellos que no realizaron el yo, al igual que para aquellos que lo realizaron, la palabra yo se refiere al cuerpo, mas con esta diferencia, que para aquellos que no lo realizaron, el yo se reduce al cuerpo, mientras que para aquellos que realizaron al yo dentro del cuerpo, el yo brilla como el yo ilimitado. esto es una verdad. Genial. Esto es tremendo, ¿eh? Sí. El yo se refiere al cuerpo. Y lo vivimos y lo sentimos así. En cambio, cuando el yo has realizado, que el yo es el misterio de los mundos, ya no se limita al cuerpo. Hay que corregir este sentir. Este es un sentir hondo. Sentirte como tu cuerpo o sentirte como la inmensidad. Lee el comentario. Para quienes se viven y se sienten como un individuo, la palabra yo se identifica exclusivamente con su cuerpo y sitúa en la dimensión absoluta más allá de esa individualidad. Para quienes se realizaron, el yo se refiere al cuerpo y la individualidad, pero en ese cuerpo y en esa individualidad brilla el yo ilimitado, la dimensión absoluta como mente y como sentir. Sí. Una cosa,
esto me hace, no sé, pero me resuena un poco como si sería equivalente a las explicaciones que hace Nicolás de Cusa sobre el otro y el no otro. Sí, sí. Bueno, mientras tú captes a la dimensión absoluta como otro, tú te captas como individualidad y te identificas como tu cuerpo. Si en cambio sientes que la dimensión absoluta es no otro de ti, ya tu yo no es tu cuerpo. Venga. Al 20. Sí, sí. Quien ve a Dios sin ver al yo, solo ve una imagen mental. Dicen que quien ve al yo, ve a Dios. Quien habiendo perdido por completo al ego, ve al yo, encontró a Dios porque el yo no existe aparte de Dios. Esta es una expresión muy bonita, una expresión teísta, pero muy bonita. Quien ve a Dios sin ver al yo, su imagen, Dios es una imagen mental. Todos, esto tiene mucha amiga. Quien ve a Dios sin ver al yo, a ese sentir hondo, Dios es una imagen mental. En cambio, dicen que quien ve al yo, ve a Dios. Quien habiendo perdido por completo el ego, ve al yo, encontró a Dios. Eso es Dios. Vamos. Quien ve a Dios sin ver al yo, la dimensión absoluta... Perdona. Aquí m'agradaria fer memòria del Bhaktidas, que el Bhaktidas sempre ho deia, això, que la suposada dialèctica entre teistes i no teistes, ell deia que per ell mai era problema parlar de Déu, perquè quan ell deia Déu deia això, i no tenia problemes en parlar de Déu i parlar amb teistes, donar la volta al que els teistes... Esta es la ventaja de las construcciones indias, que pueden moverse en un lado y en otro porque entienden adecuadamente. Bueno, de los sabios, porque la gente corriente no sé si es el caso. Y ya que hablas de Bhakti, en los primeros trozos he pensado que cuando hacía los retiros en Cambordoy, él se tapaba con un manto, ¿no? Y quedaba como encerrado en un capullo, no totalmente, pero bastante, y tenías la certeza de que estaba haciendo lo que propone este hombre, hacer eso. Seguro que lo había meditado mucho. El comentario, ¿no? Quien ve a Dios sin ver al yo, la dimensión absoluta, solo ve una imagen mental construida según el proyecto axiológico colectivo de las sociedades agrarias autoritarias. En general, quien dice ver a Dios sin ver la dimensión absoluta, solo está viendo una imagen construida desde sus patrones culturales. Esos ven y sirven a su propia construcción. Sí. Quien, por el contrario, habiendo silenciado su ego, puede ver al yo absoluto, ya encontró a Dios. Quienes pueden ver al yo absoluto en su propio yo, están viendo a Dios. En ese sentido, la contemplación es ponerte a residir en tu sentido. Siguiente. Sí. Si existe el ego, también existe todo lo demás. Si el ego no existe, nada más existe. En verdad, el ego es todo. Es todo nuestro mundo. Se entiende muy fácilmente, ¿no? Sí, existe todo lo demás con la entidad que le estás dando a todo. Existe este escenario mundo que tú le das todo el sentido, la fuerza y todo. Tu mundo vives en
en un mundo que está en tu cabeza, pero no está en otro sitio. Si existe la individualidad y su ego, existe el mundo modelado a la medida de nuestra necesidad y existe la dimensión absoluta. Si el ego no existe ni la conciencia de individualidad imprescindible para poder sobrevivir, ni su mundo correlato. Si el ego desaparece, no existe ni la posibilidad de la noticia de la dimensión absoluta, del yo absoluto en nuestro propio interior. El ego hay que silenciarlo como si no existiera, pero de ninguna forma aniquilarlo. Sí, a mí perdona, sí, me va muy bien que pongas esta frase final, porque mientras iba leyendo las anteriores digo, bueno, pero es que el ego ha de existir, ¿vale? O sea que... Pero el ego es el ego gestor, que ha de existir porque es gestor, es englutido, sustituido por el gestor. Por lo tanto, la función de ego es completamente correcta y subordinada a la conciencia que tiene en su propio interior de ser el misterio de los mundos. Pero continúa funcionando. La comparación que os he hecho muchas veces es como el genio de la lámpara de Aladino, que se pone al servicio de la conciencia que tienes en tu sentir profundo de tu realidad. Se pone a servir. El estado de sigo, ¿no? Sí. El estado de no emergencia del yo es el estado de ser eso. Cuando en un humano normal, consciente de su individualidad y de su ego adecuado y del mundo correlato modelado por su ego, cuando el yo no emerge, quiere decir que está en el ser de eso, en la dimensión absoluta. Le ha emergido el yo grande. ¿Alguna dificultad? No, la única dificultad, María, es que me parece que se entiende lo que estás diciendo, pero la redacción de estas 2 líneas y media tienen algún problema sintáctico. Pero ya te la revisarás. No, falta algo aquí, cuadra. Pero vale. El sentido se entiende. Bueno, me lo pongo para revisarlo. Un momentito, rojo, vale. ¿Sigo? Sí. ¿Os parece? ¿Sí? La única indagación conducente a la realización del yo es la búsqueda del origen del yo con la mente volcada hacia lo interior y sin proferir la palabra yo. Exactamente. Es investigar tu sentir hondo sin llevar en la mente la prefiguración de que tiene que aparecer un yo. Entonces te aparecerá el origen de ese yo con mayúscula. Yo siempre he dicho, entre paréntesis, cuando las traducciones de Nisargadatta van traduciendo como yo soy eso, pues en inglés solo puedes poner I am that, no puedes sacar el I. Pero en lenguas como el castellano, que se puede prescindir del yo, la traducción tendría que ser soy eso. No el yo soy. Pero está bien remarcar que tu individualidad es eso. Sí, pero luego hay, bueno, es igual, no lo discutiremos, pero hay trozos en el interior que vas viendo claro cómo va intentando huir de ese yo cuando dice soy. Pero en inglés no se puede hacer el juego, pero en castellano sí. Pero bueno, vamos para allá, que es lo importante. Para indagar y realizar el yo absoluto, habrá que indagar en el propio interior hasta dar con la dimensión absoluta en un humano necesitado. Esa dimensión absoluta será el origen del yo gestor de mi individualidad viviente. Hay que volverse al propio interior sin llevar como guía de esa indagación al yo, porque modelaría mi sentir. La indagación en el propio interior debe hacerse a mano limpia, sin llevar un término preparado para interpretar lo que pudiera surgir.
Claro, y así, por ejemplo, los budistas, después de hacer ese trabajo, dicen es el vacío, con mayúscula, porque no pueden aplicar ninguna categoría. Adelante. Un momentito, sí. ¿Qué queda por cumplir para quien está inmerso en la bienaventuranza del yo surgiendo de la extinción del ego? Aquel no está consciente de nada más que el yo. Sí. Por su, No queda nada por cumplir. vale. Por su estructura interna, aquellos recuerdos, deseos, temores y expectativas, el yo es el sentir básico del viviente humano frente al mundo de realidades que el mismo yo modeló. Quien silencia esa supuesta individualidad modeladora, silencia simultáneamente toda su modelación. Eso le permite acceder a su sentir hondo, que es el yo absoluto. Ya no le queda nada más que hacer. Y en todo no ve más que la fuente de todo. Todo lo que parecía ser muestra su auténtica realidad, la dimensión absoluta, y la muestra en el interior del propio corazón, que es su sentir hondo. Sí, que nada es real, solo él. No hay ninguna dificultad en esto, ¿no? No. No, solo hay que realizarlo. Sí. Sí, exacto. La dificultad está en otro sitio. No, pero sí. En todo esto hay que cambiar el chip religioso. Verificar, 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 verificar. Eso no te lo dicen nunca las religiones, porque claro, se basan en creencias. Aquí siempre es la insistencia en verificar. Y la orientación siempre es la verificación. Vamos, adelante. Es ridículo decir no realicé el yo o realicé el yo. ¿Hay dos yo? Pues uno es el objeto de la realización del otro. Dentro de la experiencia de todos existe la verdad de que solo hay un yo. Al comentario, si no hay dualidad, carece de sentido decir que realicé o no realicé el yo absoluto. No hay ningún yo frente al yo absoluto. El yo es solo el sentir de un supuesto individuo que muestra su vaciedad frente a la dimensión absoluta y desaparece. El yo absoluto se presenta en nuestro propio sentir hondo como la única realidad. Sí, fijaros que, supuesto que todo es verificación, cuando uno verifica el yo mayúscula, allá se queda. Porque genera una certeza mayor que cualquier otra certeza. Y entonces es muy interesante decir, no hay un camino a recorrer. Lo que hay que es reconocer. Adelante. Es debido a la ilusión nacida de la ignorancia que los hombres no llegan a reconocer a eso que es siempre y para todos la realidad inherente que mora en su centro natural del corazón. Y también a eso se debe que discutan sobre si existe o no existe, si tiene forma o no, si es no dual o dual. Exactamente. Si hay algún elemento que no esté abocado a la verificación, que sea creencia, formulación, entonces, claro, se puede discutir si existe o no existe. ¿No? En cambio, la verificación en la hondura del propio sentir ya no tienen sentido todas estas cosas. ¿Y el comentario? Sentirse como un individuo venido a este mundo es la base de la ignorancia que lleva a no reconocer la dimensión absoluta
que es la realidad que mora en el centro del corazón, es decir, en el centro de nuestro sentir hondo. La dimensión absoluta mora en el sentir hondo porque es su realidad. Si no se llegara a reconocer al yo absoluto como la verdadera realidad del ego, como la verdadera realidad del propio corazón, esa falta de reconocimiento hace que los humanos discutan y duden si el yo absoluto existe o no existe, si tiene forma o no la tiene, si es no dual o dual. Está bien, claro, no necesita especial comentario. Leo el último, ¿vale? Puesto que el hombre es el hacedor, también cosecha el fruto de sus actos, mas tan pronto realiza al yo mediante la indagación sobre quién es el hacedor, su sensación de ser el hacedor desaparece y concluye el triple karma. Ese es el estado de liberación eterna. Comentari. Cuando uno se supone ser alguien, sus actos son de ese ser alguien. Entonces, pues, se somete a un destino que él mismo crea, que es la vigencia de RDTE. Se somete a ese destino. Por tanto, la gestión de organizaciones tendría que huir de gestionar desde RDTE. Tendría que hacer esfuerzos para gestionar adecuadamente en una época de cambio, residiendo en el sentir hondo sin formulació. Això que era no ho diu ningú, eh? Ho diu aquest senyor. Ja, no. Sí, sí. Però vull dir que fer aquest salt a ir más allá de la estructura y que seáis el guía, no, així no ho diu ningú. Pues, Si me apuras es lo contrario, porque con esto de la inteligencia emocional se da vueltas sobre los deseos, las necesidades, las expectativas y cómo satisfacer esa parte del ser humano que está, entre comillas, olvidada en la empresa, ¿no? Bueno, un día podemos hablar de por qué surge pero paradójicamente se trabaja más. Sí, no, es un invento del demonio eso de la inteligencia emocional. Porque no tiene que lo digas. El yo. Y lo que tiene que hacer es tomar pie en la grandeza de esa naturaleza original nuestra, que es la raíz de la máxima flexibilidad y de la gestión correcta. Si gestionas desde el temor y los deseos, vaya por Dios, porque además será un follón, porque cada individuo tiene una estructura diferente. Luego el trocito este que queda de comentario. Sí. En la medida en la que un humano supone ser un individuo que opera en un mundo, se considera un hacedor que recoge el fruto de sus actos. Cuando indaga quién es el verdadero hacedor en su propio interior, puesto que el pretendido individuo está vacío de realidad propia, desaparece sentirse un hacedor. Reconoce al yo absoluto como su única realidad y como el único actor. Con ello se libera de los frutos de sus pretendidos actos. Su mente y su sentir le muestran quién es el único actor. Sí. Su mente y su sentir muestran quién es el único actor.